quiero contar algunas cosas acerca de mi provincia y de la ley 19640 de la que tanto se habla. La ley 19640 es la ley más libertaria que tiene la Argentina. Se hizo hace 5 décadas. ¿Qué se hizo en Tierra del Fuego? Se bajaron impuestos nacionales, eso atrajo inversión ¿de quiénes? De empresarios argentinos que generaron trabajo y desarrollo. ¿No es lo que quieren, no es lo que queremos hacer en toda la Argentina? No pone plata el Estado Nacional en Tierra del Fuego. No pone plata. Lo que deja de cobrar es algunos impuestos. ¿Qué impuestos no cobra? Los aranceles a los insumos que se utilizan en la producción. Hay un arancel diferencial cuando un producto se hace en Tierra del Fuego con uno que se importa al continente. Y hay un presunto crédito fiscal del IVA que termina yendo al costo para después bajar el precio final del producto. Eso es lo que pasa en Tierra del Fuego, es lo que contribuye el Estado Nacional. Quiero terminar con mitos que tenemos en Tierra del Fuego. En Tierra del Fuego se ensambla. En el mundo se ensambla, las terminales se ensamblan, en Córdoba se ensambla, los chinos ensamblan, los japoneses ensamblan, en el mundo se ensambla. Son terminales que ensamblan. Ahora, nosotros en Tierra del Fuego tenemos el 45% de integración en los aires acondicionados y el 83% de los vehículos que se exportan de la Argentina llevan un componente fueguino. Hay 40 industrias en Tierra del Fuego, 40. Exportamos silobolsas a 38 países. Somos líderes en el mercado del silobolsa. El geotextil que se utiliza para el litio se hace en Tierra del Fuego. Se exportó tecnología a otros países, a Japón. Tierra del Fuego se hacen las proformas para todas las botellas que después se soplan, de gaseosa, de agua, de detergente. Hay 40 empresas familiares que a pesar del clima, a pesar de que tenemos que pasar por otro país para llegar a nuestra provincia, porque nunca se nos ocurrió hacer una servidumbre paso, teniendo la tercera frontera más larga del mundo. A pesar de eso y a pesar de la logística cero, porque toda la mercadería y los insumos llevan por camión, porque nunca nos ocupamos de tener un barco como la gente, a pesar de todo eso, esas familias con esfuerzo y sacrificio lograron que les vaya bien. Y una isla que era mitad chilena, mitad argentina, que era un territorio nacional, ahora es una provincia argentina, la 23, con 200.000 habitantes que sigue creciendo. ¿Saben dónde pone plata el Estado Nacional? Acá en el AMBA. Hace 75 años que venimos poniendo 3.3% del PBI en subsidio, todas las provincias. Venimos poniendo desde hace 75 años. Ahí hay plata. ¿Saben de qué otro lado hay plata? Somos el 5º país con mayor evasión, 4.4% del PBI. Pero no está allá en Tierra del Fuego. La economía de Tierra del Fuego es blanca, súper registrada. Acá está, cerca, costa atlántica, comercios cercanos. 10 millones de personas contra 2,5 millones de personas en 6 provincias de la Patagonia que le entregan el 95% de la energía. Si algún día se cansan de nosotros, libérense. Denos el gas, páguennos el gas que le damos el 100%, pero no a $2 como nos pagan ahora, a 7, porque cuando lo importa a la Argentina, lo importa a 8. Y denos la logística antártica, que hace 30 años que vengo escuchando de la logística antártica, si es el instituto, si es la dirección, pero el rompehielo está amarrado acá en Puerto Madero. Denos eso, denos las 200 millas de zona económica exclusiva que nosotros vamos a desarrollar la pesca. Si le vamos a hacer caso al verde, hagámosle caso en todo y busquemos un país federal. Terminemos con esta Argentina unitaria y centralista. Señor presidente, busquemos un país federal. Para que haya un país federal, cualquier argentino que nazca, sin importar la condición social, desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego hasta Ushuaia, tiene que tener las mismas posibilidades de desarrollo humano. Y eso en la Argentina no ocurre ni por casualidad. Muchas gracias. ¿Cómo se te extraña, amigo? Qué falta que nos haces en estos tiempos. La claridad y la lucidez que tuviste en los tiempos más oscuros fueron un faro y hoy en día nos hace mucha falta. Y en este espacio que inauguraste vos, que es la 23, un espacio para reflexionar y hablar temas atemporales, tratar de pensar y repensar una Tierra del Fuego a largo plazo, vamos a tratar de seguir la consigna, igualarte o tratar de estar al nivel que vos tenías. Es imposible, pero la verdad también contento hoy de poder compartir este espacio con alguien con el que compartíamos muchas charlas, los tres. No hacía falta que nos veamos todos los días para pensar parecido. Siempre los temas difíciles los tocábamos con mucha responsabilidad.
y tratando de seguir ese legado de responsabilidad al momento de pensar en Tierra del Fuego y comunicárselo a todo el mundo. Estamos acá con Ramón. Muchísimas gracias, Ramón, por aceptar la invitación y bueno. Gracias. No, por favor, el agradecido soy yo y sé que no es fácil, viste, cuando te la arrancamos hablando de Tito, pues bueno, nos mueven muchos sentimientos, pero también esa alegría, ¿no? De tratar de continuar esas charlas que teníamos con él, ¿no? Sí, realmente un amigo al cual conocí sin querer, me vino a presentar el estudio, y una persona muy preocupada por los destinos de Tierra del Fuego, como vos decías, y una persona que no se le caía ese signo de humildad si tenía que consultar algo que no sabía. Tuve la suerte de por ahí de acompañarlo y asesorarlo y logramos una amistad terrible, que su pérdida mató. Duele mucho al día de hoy, pero bueno, qué fresco que queda esa noche que él brilló, yo creo, viste, cuando se dicen ahora los chicos del Prime, ese discurso que tuvo en el Congreso, sí, dando cátedra a propios y ajenos, porque yo creo que lo charlamos fuera de cámara, falta muchísimo en Tierra del Fuego de educarnos a nosotros mismos y a nuestros vecinos sobre las implicancias de la 1940, pero lo explico con una claridad que, bueno, fíjate la repercusión que tuvo en ese contexto a nivel nacional, porque se dicen un montón de estupideces. Y el problema es que acá le hacemos caso, ¿no? Yo creo que nos compramos las mismas mentiras que por ahí transmiten medios nacionales. Y cuando tenemos situaciones tensas como la actual, que hay que reconocer, de que cuando se cambian las reglas de juego no es nada sencillo, el problema acá, al menos lo que yo veo, una sobreactuación por parte de la clase política. Y hago una línea divisoria con la sindical, pues bueno, ¿qué saben hacer los sindicatos? Paro. O sea, es la naturaleza y la lógica que tienen de defensa a situaciones que lamentablemente ahora hay un paradigma distinto y habría que buscar algo distinto. Pero la cuota de responsabilidad lo tiene la clase política sobre una sobreactuación. Bueno, vos, Ramón, lo va a poder explicar por ahí mejor que yo, pero en sí la 19.640 y su régimen no se modificó, no se le quitó nada. Tuvo una sola modificación que hasta le jugaría a favor, que estaría bueno que vos por ahí lo puedas transmitir y explicar. Sí, es así. A ver, ya salieron los decretos esta madrugada. Salió el decreto 333, que confirma lo que ya se anunció por todos los medios. Vamos a hablar específicamente de lo que nos afecta a nosotros. A los celulares se le eliminó tenía un derecho de importación del 16%, se bajó en la primera etapa ya el 8%, y a partir del 16 del próximo año, del 26 de enero del 26, se va a bajar el otro 8%. Esto fue acompañado por una baja de los impuestos internos, que es lo que vos comentabas, que este impuesto interno pagaban los celulares, aire acondicionado y televisores, tenían una alícuota del 9,5%, y el mismo decreto dice: a fines de mejorar la competitividad de los productos que son fabricados en Tierra del Fuego, le vamos a eliminar ese impuesto del 9,5%. Acá es importante que son dos impuestos: uno, el derecho de importación, que deja de recaudar el Estado Nacional, y el otro, el impuesto interno, que es un impuesto coparticipable, con el cual todas las provincias tendrían un poquito menos de coparticipación. También es importante que salió otro decreto, el 334, que es el famoso la venta puerta a puerta. Si vos te acordás, Courier. Se instaló esto en diciembre del 24, pero no estaba contemplado para Tierra del Fuego porque esto es un área de aduanera especial. Cuando traes del continente, es una importación; cuando mandás, es una exportación. Es distinto al resto del país. Y un régimen especial de excepción. Un régimen especial. Entonces, ahora con este decreto se incorpora puerta a puerta. Es para consumidores finales, personas humanas, consumidores finales. Y lo que busca es realmente, dice, fortalecer el consumo de los productos que son producidos en Tierra del Fuego. Lejos de esto que se trata de instalar. El mismo gobierno nacional lo instala porque le ven decir, estamos eliminando Tierra del Fuego. No, en realidad no es tan así. Lo que pasa es que el discurso vende. Vamos a ser realistas. Todos los vecinos de la Argentina, si le bajan los impuestos y pagan menos, y van a estar a favor. O sea, es una cuestión hasta natural la reacción de la opinión pública. Sí. Y también creo que hay una sobreactuación del gobierno nacional de tratar de instalar esto. Y está buenísimo como lo aclarás, estos 3 puntos, que si querés después los desmenuzamos, porque obviamente que va a ser más difícil en Tierra del Fuego producir, pero ni por ser que estamos a hablar de una eliminación del régimen. Pero fíjate vos, hay situaciones, bueno, esto, como todos sabés, tiene un límite, $3.000. Volviendo al sistema de Courier, ¿no? Claro, $3.000 que ya estaba puesto, ¿no? $3.000, 3 productos, 3 unidades por persona. Y bueno, pero contemplamos
tengamos bien en cuenta esto. Somos 47 millones de habitantes. Ujú. La producción de celulares acá en el 2024 llegó a 5.740.000 pesos, 40.000 unidades. Ujú. Con lo cual se abre un gran margen de que se pueda comprar. Ahora, muchas veces me dicen, pero ¿por qué se dio esto? Hay que tener en cuenta que ya hablo por palabras de un mismo CEO acá, que es el principal accionista de Mirgor, de la empresa Mirgor, que el CEO es Alonso. Dijo que realmente ellos estaban muy preocupados y se lo habían planteado al Estado porque existía un 35% de contrabando de Chile, Paraguay y Bolivia de celulares. Le preguntaron por qué es esto. Y bueno, una de las situaciones, ¿por qué es tan distinto el precio? Y él decía, bueno, de Tierra del Fuego un celular, un Samsung C25 sale a $980, cuando en Estados Unidos está a 900. O sea, somos competitivos. De ahí en más hasta el continente se llega a $1.800 o más ese celular. Bueno, yo también tengo una explicación con respecto a eso, porque desde la Unión Industrial Argentina se ha hecho un estudio en 30 países y se está reclamando el tema de la presión tributaria que tiene la Argentina. Este estudio, que fue en 30 países que representan casi el 98,4% del Producto Bruto Interno Mundial, llegó a la conclusión que la Argentina tiene el puesto número 1 con un 50,7% de presión fiscal. O sea que en cualquier producto que se produce en la Argentina, el 50% son Impuestos. Ahora, ese estudio también puso no solamente impuestos nacionales que son distorsivos, sino también impuestos provinciales como ingresos brutos y sellado. Y municipales, la tasa de seguridad, servicio e higiene. Fíjate vos que lo importante que es esto, que, a ver, hablemos del celular que saca acá, que nombré el Samsung. Ese celular de Samsung, y lo voy a tratar para que la gente entienda, tiene en su composición, en su costo, ingresos brutos. Las tasas municipales, que son altísimas, la tasa de limpieza de residuos de las fábricas. Tiene la tasa de verificación de proceso productivo, que para la gente entienda, la alícuota es del 3,6% del valor total de la producción y se baja a 1,80% si prometen que van a hacer inversiones en maquinaria, pero tiene un 1,8% en el costo. Pero además tiene otras cosas, cuestiones que es lo que estamos pidiendo a Nación también. Tiene el impuesto al cheque, que es terrible. También tiene otras cosas, que es el costo financiero, porque si hay realmente importante acá, todavía sigue en la Argentina, nosotros tenemos un 11% en préstamo del Producto Bruto Interno, cuando la realidad Chile tiene un 83% de Producto Bruto Interno y Brasil un 73%. Estamos muy lejos y con un costo realmente accesible para que las empresas puedan financiarse. Todos estos costos, para que la gente entienda, los contempla ese celular. Y resulta ser que ese celular llega a Buenos Aires. Claro, y está bueno aclarar que eso es dentro de Tierra del Fuego lo que estás hablando. O sea, el ingreso bruto le cobramos acá, la tasa de verificación de procesos productivos, las tasas municipales, más estos impuestos, es lo que tenemos acá adentro, que depende de nosotros. No podemos echar la culpa a otro por el alto costo fiscal que nosotros le tenemos acá con la fábrica. Claro, y son los $980, que ya es competitivo. Y te sumo otra, disculpame, que algunos sé que me van a putear, pero la FAM, el 3,5 para un fondo que las fábricas lo tienen que pagar, es como una alícuota de ingresos brutos, que supuestamente es para reconvertir, y en realidad hay 120 millones de dólares, cuando recién ahora se va a usar para una usina, pero que eso también es ineficiencia, le estamos sacando competitividad a las empresas, o sea, estamos hablando casi un 9-10% que puertas, o sea, dentro de Tierra del Fuego, que nosotros tenemos que ver cómo hacemos más eficiente y no siempre echarle la culpa a un tercero para tener un costo competitivo. Fíjate vos cómo hacéis la idea. ¿Y qué sucede con eso? Ya tiene ese costo a la salida de Tierra del Fuego, pero en todas las provincias, existe lo que se llama convenio multilateral. Ingresos brutos es un convenio tan agresivo que vos pasás por la provincia de Buenos Aires y tomás aire y ya te quieren retener por ingresos brutos. 5% más. Entonces toda esta cadena de impuestos, el impuesto al cheque, ingresos brutos y todas las tasas municipales donde va recorriendo ese producto se le van agregando. Y ahí hay un importante. Este estudio de la Unión Industrial Argentina dice que en el tema de impuestos distorsivos como el impuesto al cheque, ingresos brutos, sello, la tasa de seguridad e higiene, no existen en el mundo, salvo 5 o 6 países. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros tenemos un celular que llega a Buenos Aires
y tiene que competir con uno que viene de China y ese de China no tiene estos impuestos. Entramos en un ring desparejo, que es lo que nosotros estamos pidiendo a Nación, que no elimine impuestos internos y que exista una reforma tributaria, que es muy probable que ahora en diciembre se va a mandar un proyecto que va a tratar, el IVA se va a dividir, un 9% se va a quedar Nación y el otro, supuestamente el 12 o más, lo van a aplicar las provincias y van a absorber todo esto. La idea es que absorban todos estos impuestos distorsivos. Acordate que el IVA tiene un debe y un haber. Claro, sí. No es cascada. No tiene cascada, no se potencia. Porque, a ver, el producto del celular que sale de acá, que va a Buenos Aires, que ya pagó un 9% acá entre IVA, ingresos brutos, por tasa de verificación de proceso productivo, más la FAM, que hoy en día es un impuesto. Cuando llega a Buenos Aires, a su vez paga otro 5% más por la comercialización de allá. Entonces, eso también hay que decirlo. La posibilidad de vender courier lo que hace es ser más competitivo, pues te evitas la cascada del impuesto de la provincia que después vende ese producto al público final, correcto. Al poder mandarlos desde acá. O sea, ahí ya tenemos algo que ayuda a amortiguar un poco el impacto, sobre todo de la baja del arancel, que esa es la barrera arancelaria que más van a sentir ahora las empresas acá en Tierra del Fuego. Fíjate vos que esto sucede ya a nivel nacional, por eso reclamamos la eliminación de esa presión tributaria que se tiene que bajar, porque así como nos sucede con el celular, cuando queremos exportar algo afuera, exportamos todos estos impuestos distorsivos en el costo y tenemos que competir con un producto afuera, si queremos, con que en 27 países no lo tienen, entonces competimos ya desparejos, ya tenemos en el costo un montón de impuestos distorsivos de la Argentina, bolsa la mía, impuesto al cheque, ingresos brutos sellado, y acá se agrega la tasa de verificación de proceso productivo, etcétera, más un costo financiero que en Argentina hoy es bastante alto. Entonces esto hace tanto para cuando uno mete su producto en la Argentina, es lo mismo que cuando quiere uno exportar, y se encuentra con que el que ingresa no tiene, por un celular chino no lo tiene, por eso de allí a que muchas veces se pone ese derecho de importación. Es una manera de equiparar. Ahora, esto se hace en 2 etapas. Ahora, acá es muy probable que esto, yo no creo que las empresas lo hayan desconocido, más teniendo en cuenta que uno de los accionistas de Mirgor tiene el 48%, es Nicolás Caputo, el otro 22% lo tiene el ANSES y el otro 30% los tienen los particulares. Y no deja de ser el primo del ministro de Economía, que ahí públicamente lo reconoció el ministro, y no creo que no haya estado al tanto de esto. Yo creo que hubo una negociación y hubo una compensación. Acá le bajaron el 9,5% de impuestos internos. Y te voy a aclarar más algo que es importante. Hoy, ¿se tocó la ley 19640? No. Me encanta, acláralo eso a morir, ¿no? O sea, no se tocó. Perfecto. ¿Se tocó su régimen industrial o se tocó algún derecho adquirido? No. Lo único que se hizo fue a mejor, porque se le bajó impuestos internos que antes pagaban los celulares, aire acondicionado y televisores, el 9,5% y no pagan nada. Además, se le permitió la venta puerta a puerta. ¿Y qué es lo que nos afecta? La apertura de la importación, que no tiene nada que ver con nuestro régimen, nos está afectando desde la quiasca Tierra del Fuego a muchos que producen. Y te digo más, por ejemplo, esto ya estaba contemplado, y yo no estoy defendiendo a nadie, pero es importante no olvidar, estaba contemplado en los 10 puntos que se firmaron en el pacto de mayo, que lo firmaron 19 gobernadores. Una es la inviolabilidad de la propiedad privada. Y acá no creo que la vayan a tocar, porque ya sería terrible. Sería complicar inclusive hasta el régimen de incentivo a las grandes inversiones, un proyecto que está vigente. Y la otra es que dentro de los puntos también decía que vamos a hacer la apertura del comercio internacional. Nosotros de la Federación Argentina de la Industria Maderera también estamos afectándonos con muebles que se están importando y cuestiones. Por eso es que peleamos que nos bajen la presión tributaria para que seamos competitivos. Y fíjate que dentro de esa presión tributaria está, el gobierno ha hecho bajó el impuesto PAI, ahora bajó este impuesto que es coparticipable el 9%. Entonces, ¿y por qué lo está haciendo? Porque tiene superávit fiscal. Nosotros acá en la provincia deberíamos hacer algo similar. ¿Por qué? Y una de las cosas que es importante, fíjate vos que hay un estudio también de una, no sé si una universidad, en la cual dice que el costo de la política del Tierra del Fuego, ¿cuánto sacan cosas? Altísimo, se tendrán 11.000 personas en una sola gestión. Bueno, y Víctor dice, no, es una locura, Nación lo puede hacer, las provincias no. Chaco bajó los ingresos brutos. La Correcto. Provincia de Chaco, históricamente relacionado con sectores muy peronistas, no sé, muy identificado dentro del kirchnerismo,
logró bajar los ingresos brutos al 50%. Entonces, yo sé que es poco. A ver, cuando te cambian las reglas del juego no es fácil porque uno estaba en zona de confort. Pero no es que es el fin de Tierra del Fuego. Hay que ponerse a trabajar, a ser competitivo. Y muchachos, se acabó la joda de Tierra del Fuego. No podemos tener las estructuras políticas que tenemos. No podemos tener los costos que le trasladamos a los productos fueguinos y a los habitantes fueguinos para mantener. No sé, a ver, hay gente que tiene un cargo que es un sello así de grande, no tiene un escritorio. Y sigue entrando gente al Estado. Entonces, la única manera de ser competitivos es haciendo la tarea puertas adentro. Y vamos a vuelta. Tasa de verificación de procesos productivos se podría optimizar seguramente. Ingresos brutos, y bueno, lo tendremos que rever. Y el FAM, que yo viste que ahora todos se vienen a escandalizarse con el FAM, que con el mismo gobierno hizo una crítica del FAM, es algo ineficiente. Si vos le cobrás un impuesto a las empresas para retenerlo en un fideicomiso que no se aplica, bueno, muchachos, hay que reverlo también. Te voy a comentar algo que es importante. Yo dije realmente hoy que no nos afectaron la ley ni tocaron su régimen. Fue para mejor. Lo que sí, el gobierno está cumpliendo con sus 10 postulados de bajar los aranceles a la importación a nivel nacional y de muchos productos y que están afectando. Inclusive hace muy poco tiempo bajó los aranceles de los derechos de importación de las textiles, de los tejidos, y ahí habían hilado y afectaron a la industria que tenemos acá. Pero te voy a comentar algo que es importante. El decreto 727 sí que firmó Fernández con Massa, ese sí que nos tocó los derechos adquiridos. Y está bueno, claro, el tema de los autos, por ejemplo. Por eso no, y te voy a comentar. Entonces, ¿cuáles son? ¿En dónde nos tocó? Primer tema. A la industria le hizo poner el 15%, que es un 3,15% del IVA, para un fondo de ampliación de la matriz productiva. Le tocó los derechos adquiridos. Además, ¿qué le hizo? Dejó el decreto 727, dejó afuera las textiles el 31 de diciembre del 23, que después otro decreto la incorporó, pero la dejó afuera. Además, ese decreto se metió con la ley porque eliminó los beneficios impositivos de enero que teníamos con la venta de autos, que superaban los $35.000, se lo sacaron. ¿Y las motos? Con las motos, $5.000. Con los barcos de recreación, $5.000. Pero no solamente con eso, también se metió, hay un artículo que dice que en el caso de que el comité otorgue préstamos de los fondos que recauda para ampliar la matriz productiva de Tierra del Fuego, dice que va a dar prioridad a aquellos proyectos que provengan, que no necesiten de ningún tipo de beneficio, ni impositivo de aduanero. ¿Qué le está diciendo? Que si vos haces un producto que vas a exportar al continente y usás un préstamo del Fondo para la Matriz Productiva, no sos prioritario. No tenés beneficios, tenés que pagar IVA, tenés que pagar ganancia y todo lo impuesto. Esa es la gauchada que nos dejó el decreto 727. Los que todos salieron a aplaudir y ahora se escandalizan. No, es que cuando salió eliminado, si vos no te acordás, cuando decía después las letras chicas, cuando salía que dejaba fuera las textiles, yo no estuve, yo no fui. O sea, eso fue lo que pasó. No sabían que habían firmado, salieron todos a celebrar y ni siquiera sabían cuál era el decreto de modificación del régimen. Fíjate que eso dio origen de que de 11 textiles quedaron 6. Pero además después salió el decreto 594, después de un tiempo, que prorrogó los beneficios a las textiles, tenían que renunciar a toda acción judicial que hayan iniciado, y algunas que no renunciaron. Entonces se lo dieron por 5 años con la opción de 5 años más. Pero ¿qué pasó? Otra vez le vuelven a tocar. No solamente le ponen a las textiles el 15% del IVA, que es el tramo retroactivo igual que las otras empresas al 1 de enero de 22, sino que le quitan los beneficios impositivos y aduaneros que tenían en 2,30 puntos por año. Es decir, que si tuvieran la opción de después de 5 años más por 10 años, perderían un 25% de los beneficios que tienen. Le quitaron la defunción a las empresas textiles, porque a medida que vayan transcurriendo los años, por una situación de la ecuación, se van a ir. Esa es la realidad de Tierra del Fuego, y sin embargo, vos viste que lo aplaudieron nuestro decreto. Entonces, cuando entra la política a jugar en estas cosas, realmente no le hace bien. Yo tengo un dicho, y que realmente esta charla, el hecho, por otro medio dije, por favor, recomendé al gobernador que baje los decibeles de esta charla. No podemos estar en esta disputa con funcionarios de ambos lados, con funcionarios en nivel de agresividad, y yo te diría hasta de insultos que se hacen, porque los que perdemos somos los fueguinos. Yo creo que se tiene que sentar a dialogar y a conversar. Yo creo que el pragmatismo no es, en política no es traicionar sus ideales, sino por el contrario, tener la cintura y buscar lo mejor
para los que representan, y que no es un partido político, somos los que estamos en Tierra del Fuego. Entonces yo le pido a todos que tengan un poder, que sean funcionarios, que estén gobernando, que busquen el diálogo. No así, porque nosotros realmente somos muy culpables de no haber tenido la alternativa, la ampliación de la matriz productiva que se tendría que haber hecho hace rato. Se habló de hidrógeno verde, de un puerto Río Grande que 99% no se va a hacer. No hay energía suficiente. Los sectores foresto industrial, de la turba, de la ganadería, no tienen, incentivo, ni siquiera tienen cómo sacar porque no existe un puerto. Yo tengo emprendimiento en la ciudad de Tolwyn, que una empresa hizo una inversión de más de $800,000 para exportar pellet. 2 años estuvo sin poder sacar nada porque no tenía energía. Ahora lo está haciendo porque se compró un grupo de electrógeno. Yo tengo una fábrica que hace aberturas y está cerrada. ¿Por qué está cerrada? Porque mandaron una puerta, eso que exporté junto con otra empresa que era madera fueguina de Cócaro, exportamos a Italia, exporté más de 20 modelos de puerta a Chile. Hoy me encuentro con la situación que mandaron una puerta a Buenos Aires y me sale más caro el collar que el perro, a ver si soy claro. Entonces, logística es imposible. Es logística imposible. Entonces, no hicimos la tarea y tienen que asumir la mea culpa. No pueden ser que, y más en Río Grande, porque la desocupación que existe acá es terrible. ¿Y sabes lo que quiere la gente? Trabajo. La gente quiere trabajo. Entonces nosotros somos responsables de hacerlo eso. Por eso nosotros el miércoles vamos a tener una reunión en la Cámara de Comercio. Existe un artículo de 75 de la Constitución Provincial que habla de que tiene que haber un comité o un consejo de planificación. Dice que tiene que planificar el futuro de lo que va a ser Tierra del Fuego. No es un poder paralelo al gobierno. Simplemente de una terna el Poder Ejecutivo podrá elegir de las cámaras, de la universidad, etcétera, para integrar este consejo que le podamos dar alguna alternativa, y tiene que juntar y llamar, porque no podemos seguir así. No podemos estar, nosotros no vivimos, si bien vivimos en una isla, no estamos separados del resto de la Argentina. Entonces, no es lógico que estemos tirando de la cuerda o hacerle un desplante cuando viene un funcionario de Estados Unidos y el presidente se tenga que venir desde Buenos Aires para recibirlo. Yo creo que el gobernador de acá fue elegido democráticamente, es correcto. También el presidente a nivel nacional. Entonces yo pido que realmente vuelvan al diálogo por el bien de los que estamos acá en Tierra del Fuego. Bueno, Ramón, viste, yo siempre te digo que a veces me siento un loco en el medio, un cuerdo en el medio de un manicomio, y hay que hacerse un poco un loco para sobrevivir, pero cuando encuentro otra persona cuerda con el cual hablar, trato de entablar diálogo para no perder la lucidez en el medio de este loquero generalizado. Ha sido sumamente claro, te agradezco muchísimo el espacio. Sé que esto implica que es más fácil a veces que nos puteen, ¿no? Porque viste que hay una diferencia entre el que opina por pasión o por doctrina que el que lo hace en base a evidencia. Nosotros venimos de la ciencia económica, tratamos de ser objetivos en función de lo que efectivamente está escrito, y además dándole la tranquilidad a la población de que no es que desapareció la 19640. Va a ser más complicado, ¿sí? Sin duda mantener los niveles de actividad que tenemos, pero hay que ponerse a laburar. Nada más. Mira, las empresas, para que quede claro, no se tocó la ley 19640, siguen manteniendo los mismos beneficios, al contrario, tienen un beneficio mayor porque le bajaron impuesto interno. ¿Cuáles son los beneficios que tienen? No pagan impuesto a la ganancia, 35%. Tienen una liberación del IVA. ¿Qué significa? Que facturan el IVA y se lo quedan. No pagan los derechos de importación de los insumos que utilizan en lo que producen. Y tienen además otro impuesto más, que es el impuesto interno, que antes tenían un 9,5 y hoy tienen 0. Y se agregó ahora la venta puerta a puerta. Entonces es importante que esto la gente lo sepa. No se tocaron. Pero aparte hay otro tema que se tiene que preparar la provincia, porque viene una reforma tributaria. Y en esa reforma tributaria nosotros tenemos que estar, nos guste o no nos guste. No puede ser que una ideología política nos ciegue y no participemos de la reunión, porque vamos a quedar mal. Vamos a quedar mal los fueguinos, que vamos a pagar los platos rotos. ¿Y a qué me refiero? Fíjate, una de las cosas, se quiere poner un doble IVA, como dije, un IVA nacional que lo va a recaudar el 9% y el otro lo van a recaudar las provincias. El que recaude la provincia, según informe de la AREF, la tasa no va a ser del 12, puede ser del 12, el 14, hasta el 32, depende de la provincia, los gastos que tenga la provincia. Nosotros tenemos déficit acá, entonces es muy probable que esa tasa sea más alta. Pero ¿qué es lo que busca? La competitividad entre las provincias. ¿A dónde se van a ir las inversiones? Se van a ir a aquella provincia que menos impuesto cobre. Y te comento algo más, para terminar esto. ¿Sabes lo que se viene ahí? Van a eliminar, el gobierno nacional
va a apuntar a eliminar el impuesto de cheque, pero además va a sacar normas del Banco Central para que ninguna provincia se ate y empiece a sacar, por ejemplo, ingresos brutos, las retenciones a través de las cuentas bancarias y cajas de ahorro. O sea que tendrán que cambiar su sistema y ya no seremos rehenes en esas cuentas. Y un tema importante, con esto está diciendo vos lo que implica que al bajar la alícuota nacional, Tierra del Fuego va a tener menos diferencial. Nos tenemos que preparar porque hoy en día es más fácil tener un diferencial del 21%. Si es que se baja el IVA a nivel nacional y cada una de las provincias lo empiezan a cobrar por cuenta propia, no solamente tenemos que ver de nosotros tener una alícuota lo más baja posible, sino el tema de que las fábricas van a estar más complicadas para poder competir en un contexto de este escenario que lo están advirtiendo. Se viene, te puede gustar o no, pero es lo que se viene. Entonces, o nos agarra desprevenidos como ahora y salimos ahorita como locos, o con tiempo nos ponemos a laburar. Bueno, Ramón, muchísimas gracias por el tiempo, por lo claro y la lucidez en estos momentos tan turbulentos. Bueno, ojalá nos encuentre alguna mesa de trabajo nuevamente codo a codo, porque creo que es la única manera de sacar adelante esta situación. Gracias, Paulino. Muchas gracias.